Les invitamos a empezar la jornada de hoy. Hoy día tenemos a María Emilia y a Daniel, que van a introducirnos en este viaje que nos presenta esta revista Actual Marx Intervenciones, con un nombre que nos convoca a todos: Proceso Revolucionario y Contrarrevolucionario en Chile. Van a encontrar a esta revista, que más bien es como un libro, en nuestra mesa junto a otros textos muy interesantes, y es un viaje bellísimo que nos hace a través de un entrecruce de diferentes pensamientos a partir de estos hechos que nos reúnen a todos. Sin más, voy a dejar a la profesora María Emilia Tillux, es profe, me dice, de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, directora de la revista Actual Marx Intervenciones, en esta versión chilena de la revista, y es parte de la Red Nacional de Trabajadores Migrantes y Promigrantes. Y sin más preludio, la dejamos porque es la mejor para explicarnos esta joya que tenemos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tremenda alegría, ¿no?, de estar de nuevo con ustedes acá en Conce. Me da lo mismo la lluvia, pero justamente a lo mejor nos cae un poco encima y nos limpia de tanta cosa fea que nos hemos revuelto hoy día. Agradezco esta hermosa invitación para presentar el número 32 de nuestra revista Actual Marx Intervenciones. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Editorial LOM por permitirnos, después de tantos años, continuar publicando 2 veces por año esta revista. Agradecemos a la Corporación José Martí, a la Librería Nuestra América, quienes organizan, al Sindicato Petrox, que facilita sus espacios, muy especialmente a nuestro compañero Rodrigo Toledo, que es, diríamos, un compañero de 1000 batallas, se puede decir de esa manera. Este número lleva el sello de su generosidad. Agradecemos muy especialmente a María Elena Bachmann y Martín Sanzana, del Instituto de Estudio Estratégico para el Desarrollo Humano, por autorizar la publicación del documento inédito del compañero Nelson Gutiérrez Yáñez, balance sumario de la historia del MIR. Un abrazo para nuestro compañero y un abrazo, con un aplauso que le tan pronto. Y por supuesto, agradezco mucho la compañía de todos ustedes, de un gran compañero, Daniel Jade, también de tantas luchas, y con el que me he comprometido así profundamente a seguir haciendo todo lo que podamos en este país. Es tan terrible hoy día el modo en que nos trata, ¿no? Bueno, contarles también que el número que hoy presentamos será un número doble, porque habrá un segundo tomo de este número 32 que va a salir a fin de año, así que ahí tendremos más sorpresas. Bueno, hemos querido detenernos lo que fue la situación revolucionaria vivida entre los años 60 y 70 en Chile. Aquí hay muchos de mi generación y muchas, por lo tanto, se recuerdan de todo esto, ¿no? No pretendo decir que lo que vivíamos en esos años era algo único, pues la revolución a nivel mundial se extendía, y por supuesto también se extendía, no lo olvidemos, en América Latina. La revolución por la que tanto luchábamos en esa época era anticapitalista, antiburocrática y antiimperialista. Para nuestro continente, el triunfo de la Revolución Cubana había impregnado las almas y las razones para una lucha que buscaba la emancipación. Y tal como lo señalábamos en nuestra presentación, se trataba de aquella masa anónima de la que hablaba el Che, y lo cito. ¿Cómo no? Decía el Che: esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer. Este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar su derecho, casi 500 años volados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar, como decía él, con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados. Bueno, eran los oprimidos, recuérdense de Fanon y de Freire, ¿recuerdan Paulo Freire? Que buscaba también en ese momento salir de una condición de explotación y aplastamiento, pero en Chile
La lucha adquiría características específicas atadas a su historia. Era una propuesta única, era la propuesta de la unidad popular. Quisimos entonces, más allá de la nostalgia, ¿no? Que bueno, está, pero no podemos estar solo en la nostalgia, compañeros. Detenerlos en las insurrecciones, en las consecuencias que ella tuvo en lo que fue la lucha de pobladores, campesinos, obreros, trabajadores, estudiantes, mujeres, organizaciones que habían decidido apoyar el gobierno del presidente Salvador Allende y posteriormente resistir a los múltiples golpes que el golpe ya había decretado mucho antes del golpe. Porque el golpe civil-militar del 11 de septiembre del 73 y la dictadura que permaneció durante 17 años no pueden separarse ni ser comprendidos separadamente de la Unidad Popular, por ningún motivo. Ese martes 11 fue el día en que nuestro país vivió un momento histórico, cuando el Palacio de Gobierno fue bombardeado por la Fuerza Aérea al mismo tiempo en que la infantería la rodeaba. En Valparaíso, la Marina había tomado prisioneros, ya antes el golpe había sido preparado. ¿Quiénes eran los golpistas? Principalmente las Fuerzas Armadas, pero no estaban solas en esta empresa terrible. Estaban acompañados y apoyados por la CIA, por los dueños de las tierras, del dinero y, por supuesto, de los medios de comunicación. Entonces, hoy día, conmemorar estos 50 años implica dar cuenta de la violencia de los hechos, ¿no? Sin olvidar la violencia de años anteriores, siempre atada a la constitución misma de lo que ha sido el Estado-Nación chileno. Este Estado-Nación chileno está repleto de violencia, de muerte, de desapariciones, de persecuciones desde hace muchísimo tiempo atrás. Es muy claro que no se pueden suavizar, ¿no?, los hechos, ¿no?, o mostrarlos con la cara que no tienen, como están haciendo muchos hoy día. Como no se deben olvidar, sobre todo a los combatientes que lucharon y se enfrentaron. Muchos de ellos no quieren o no queremos que nos llamen víctimas, sino luchadores de lo social y también combatientes. El golpe interrumpió lo que fue la vía pacífica del socialismo al desarmar la organización de la población mediante, ya sabemos, el terror, el secuestro y el exterminio. Al mismo tiempo, rearmó y reconfiguró al Estado y a sus aparatos, reduciendo el espacio solamente a la libertad y los derechos de mercado, con el consecuente empobrecimiento económico-político del pueblo. Esto es muy importante porque se habla de la gente pobre. No, es de la gente empobrecida por un sistema que los ha llevado a ese lugar y a esa situación. Frente a esta realidad que reafirmamos nuestro compromiso editorial de nuestra revista para decir que la memoria es el ejercicio de traer al presente aquello que, siendo un proyecto interrumpido, hoy sigue siendo necesario para el devenir histórico de los pueblos. Salvador Allende se dirigía el 11 a los ciudadanos y iba a ser escuchado para jamás, nunca ser olvidado. Luego pasamos del Chile del terror al Chile de lo posible, que vio y sigue viendo pasar múltiples injusticias, pero también grandes luchas. La dignidad, que se ha repetido desde hace mucho tiempo, la dignidad que nos ligara al presidente Allende fue el símbolo de las luchas recientes que trae este presente su figura resistiendo en el combate, defendiendo hasta el final el proyecto revolucionario y a quienes lo acompañaron en la ruta de una emancipación que buscaba justicia y sobre todo vida digna. Hoy hay calles, plazas, instituciones y distintos lugares en el mundo que llevan el nombre de Salvador Allende. Y junto a él también han salido los más humildes, atravesando esta angosta franja para orgullosamente erigirse en tantos rincones del planeta. El proyecto de la Unidad Popular, estimado, era una amenaza, un peligro para los dominantes que presentaba después de años de lucha de distintas organizaciones un modelo político, económico, social, cultural distinta. Nosotros recordamos cómo soñamos con esa alternativa inédita de socialismo por vía institucional que escapaba a los proyectos hegemónicos, recuérdense, de la Guerra Fría y daba pie a un ambiente propicio al despliegue del poder popular. ¿Cuánto lo repetíamos? Crear, poder popular. Es decir, ¿a qué nos referíamos con eso? Era el poder de emancipación de los pobres del campo y de la ciudad. La clase obrera y el pueblo, aliados contra las clases dominantes representadas por la oligarquía terrateniente y financiera, pusieron en vilo el modelo de acumulación capitalista.
Se levantó desde los comandos comunales, comandos campesinos, colonos industriales, esa famosa consigna. Luego llegó la contrarrevolución, digamos las cosas por su nombre, impuesta con fuego y sangre, erigida sobre pilares de una estructura preconcebida que buscaba la restauración de un determinado orden de clase y, por qué no decirlo, oligárquico, que es lo que caracteriza principalmente a Chile. Terrateniente, excluyente y liberal. Aquel que había sido disputado y amenazado por las masas populares en el 70, como nunca antes se había visto en el siglo XX. La política del terror se personificó en la Junta Militar. La dictadura restableció esa hegemonía del régimen de acumulación capitalista, modernizando los mecanismos de explotación y dominación. El neoliberalismo entonces va a ser el nuevo pacto, ¿no?, que contra la política popular sostiene el capitalismo y, por supuesto, esta tremenda y terrible oligarquía chilena. Hoy estamos ya a pocos años de la revuelta 2018, cuando saltando torniquetes, los secundarios desafiaban la mercantilización de la vida. Bueno, hay que decir que hoy día, no sé si se lo sacaron, pero fueron los estudiantes, fueron de nuevo los jóvenes a la sede de la UDI que empezaron a pintar de rojo y se lo llevaron a todos presos. No les permitieron entrar ni alimentos, ni ropa, ni nada, ¿no? Eso fue ayer. Por lo tanto, hay que ver si el tiempo efectivamente ha cambiado tanto, compañeros. El capitalismo neoliberal que nos hereda la dictadura hace de Chile un país dependiente del extractivismo y este hace de los territorios zonas de sacrificio. Esos son zonas de sacrificio. De la masificación del trabajo precarizado, carente de derechos sociales, el capitalismo recrea el medio para asegurar a la opinión pública nacional e internacional la existencia de empleabilidad. Hoy día ha cambiado un poco la ley de migración y sí, se va a aceptar migrantes, pero para que vengan a trabajar y se vayan. Eso es lo que se está proponiendo hoy día, incluso con quien hoy día dirige el Servicio Nacional de Migraciones. Son una vergüenza. Y lo digo públicamente, aunque seguramente les va a molestar a algunos. El neoliberalismo no es más que la modalidad contemporánea del mismo núcleo de relaciones capitalistas y fetichistas que la Unidad Popular enfrentó cuando la promesa del mercado era el llamado bienestar, recordémoslo. En síntesis, lo que vuelve a surgir como límite y problema siguen siendo las relaciones sociales y económicas políticas del capital amarradas hoy a las lógicas del capitalismo y el Estado. Bueno, hay mucho más que decir, pero a mí me interesa mucho que podamos dialogar un poquito después. Y este número 32 se inicia con un in memoriam, que ustedes van a ver que está siempre incompleto, porque habría que ser un número especial, únicamente para recordar con nombre y apellido a quienes quedaron en el camino de las luchas revolucionarias. ¿Quiénes escriben acá? Ignacio Villarráuzaga, Javier Larraín, Patricio Quiroga, Nelson Gutiérrez, Fabián Puebla, Marcela Vera, Jimena Valdés. Nos entregan en sus artículos el retrato de un Chile atravesado por la violencia de una economía y una política que a toda costa quiere construir el olvido. Nada peor que eso, la construcción del olvido es una técnica, una táctica y una estrategia que se está empleando hace muchísimo tiempo y que ha ido apagando lentamente lo que ha sido una historia de violencia política, de resistencia y de combate. Luego están las entrevistas en esta revista. A Carlos García, marino antigolpista, el único que hoy día no puede retornar a Chile por decreto, no puede entrar, quien relata las luchas de los marinos en Valparaíso. Y están también los relatos de las entrevistas de Micael Lowy y de Enzo Traverso, dos compañeros, un compañero brasileño que vive en Francia y un compañero italiano que vive también en un montón de partes, que son además miembros de nuestro comité de redacción y que nos dejan múltiples elementos para debatir y pensar lo que podríamos llamar las batallas por la memoria. Yo creo que esa es una de las luchas más grandes que tenemos que dar hoy día. Batallar por la memoria, pero de la memoria considerada como corresponde, no de cualquiera. Por último, hay una entrevista a una escritora que se llama Tania Harmer, y esta es muy importante porque ella en esa entrevista habla de su libro que aún no salió en castellano, que es la figura de una mujer maravillosa de la que se habla poco y que se llama Beatriz Allende. A fines de este año llegará la segunda parte de esta publicación. Espero que nos volvamos a ver, ¿no?, y estar junto a ustedes para seguir conversando de estas cuestiones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Emilia. Y seguimos, pero antes queremos recordarles que por favor, si sus celulares no están en silencio, por favor los pongamos en silencio para no distraernos. Así que tienen 30 segundos para silenciar sus celulares mientras le pasamos el micrófono a, y me dijo que bastaba con esta introducción, Daniel Cabo. Muchas gracias. Bueno, quiero partir primero saludándolos y saludándola y dándoles las gracias por su presencia acá en esta hermosa tarde de llovizna en Concepción. Si estuviéramos en Santiago diría lluvia, pero acá es de llovizna. Si sigue así, va a llover, efectivamente. ¿No? Lo segundo, agradecer a Rodrigo, al sindicato, a la José Martí, por esta invitación que me parece de lo más relevante. En el último tiempo he estado varias veces con María Emilia y creo que la presentación de este libro, para mí es un libro, ¿no? Le dicen revista, pero es un libro, ¿no? Es fundamental. ¿Y por qué? Porque hace un recorrido del libro, primero con una discusión que Chile a 50 años del golpe no ha dado. Que quizás se da esta discusión, pero se da en una élite académica y política, ¿no? Pero no la ha dado el pueblo de Chile. Y por lo tanto, poner a disposición del pueblo de Chile un texto que relata primero la historia del proceso, las distintas versiones con estos dos textos, que yo puedo compartir la autocrítica en alguna medida, pero que no tanta, ¿no? Sobre los dos textos de la visión acerca de la posición del MIR en la historia. Porque uno puede, siempre nosotros estamos tentados como de discutir desde el debate entre la izquierda, ¿no? Me parece que nunca nos hemos pensado la posibilidad de que en vez de debatir entre la izquierda, las visiones de la izquierda sean complementarias y efectivamente puedan responder a la tesis de Lenin, que siempre decía, mira, en una revolución siempre se terminan combinando los métodos legales con los métodos ilegales, los métodos institucionales con los métodos extra institucionales, y este es un poco el debate que está en estos dos textos, en el tercero y en el cuarto, digamos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el capitalismo es bien hábil para de repente hacernos discutir entre nosotros y separar. Con esto, yo diría, estas discusiones un poco impuestas desde afuera, ¿no? Por ejemplo, el antinomio reforma-revolución. Hay un libro de Julio Pinto que habla de el año en que fuimos felices, digamos, y que dice que a veces lo más revolucionario es ser reformista y lo más reformista es ser revolucionario. Y lo dice precisamente porque plantea que es una contradicción un poco que contraviene al proceso, no ayuda al proceso. ¿Y por qué? A mí siempre me ha sorprendido que los que son revolucionarios en Chile son reformistas fuera de Chile. O sea, aquí tenemos una crítica dentro de la izquierda, posición más reformista, pero los mismos que hacen esa crítica acá son partidarios del proceso de Chávez, que fue institucional, son partidarios del proceso de Evo, que fue completamente institucional, son partidarios del proceso de Brasil, que fue completamente institucional. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué somos tan revolucionarios en Chile y tan reformistas en el resto de América Latina? Y quizás no sea esa la discusión, no la quiero plantear como una discusión, sino que la quiero plantear como una oportunidad de construir un proceso de verdad unitario de la izquierda. Este libro me ha gustado mucho además porque con el texto de Marcela Vera, con el texto del GAP, nos ponen sobre la mesa temas de los cuales tenemos que aprender, compañeros. La mayoría de los que estuvieron en el GAP no eran partidarios del UP, no todos, algunos no eran, pero se dispusieron a defender al presidente con bandera propia. Yo no soy hoy día, en esta izquierda tan permeada por el neoliberalismo, quienes de un lugar de la izquierda serían capaces de arriesgar sus vidas por defender a los otros de las izquierdas. Porque el día de la izquierda que ha vivido 50 años bajo el neoliberalismo, y esto lo digo con mucha humildad, pero con una
autocrítica fuerte, ¿no? Uno nace en un lugar que nos coge, en un tiempo que nos coge, en una familia que nos coge. Se le empiezan a meter ideas que nos coge, que al final uno termina creyendo cosas que serían rediscutibles si uno las enfrentara con lo cotidiano, ¿no? Uno diría, bueno, ¿alguien de verdad cree que bienaventurados son los pobres y que después de muertos los vamos a recompensar? Bueno, ideología pura. Entonces nos empiezan a enseñar y nos empezamos a meter en discusiones y uno dice, hoy día la izquierda efectivamente sería muy arrogante pensar que después de 50 años de vivir bajo el neoliberalismo no hemos sido permeados por el neoliberalismo, por más de izquierda que sean. Entonces nos cuesta poco encontrar los enemigos dentro de la izquierda. Peleamos más entre nosotros que con la derecha. Difícil imaginarse un proceso. Aquí enseñan la solidaridad, la ponen de manifiesto sobre la mesa, la solidaridad entre las izquierdas y una especie, quizá no todo lo necesario, pero una especie de respeto mutuo por las distintas visiones, entendidas por los escritores como complementarias. El texto de Marcela Vera, que habla del modelo económico, ¿no? Un texto que si uno lo mira, se anticipa 50 años la historia de un país. Y efectivamente pone las bases que hasta el día de hoy siguen más vigentes que hace 50 años. ¿No? Entonces, tenemos en nuestras manos un texto que sirve para el desafío más grande que tenemos hoy día. ¿No? Yo lo voy a decir con un pequeño matiz diferente a lo que ha dicho María Emilia, que es la batalla por la memoria. Tú me escuchaste el otro día. La disputa del pasado. Porque si no somos capaces de disputar el pasado, no tenemos ninguna posibilidad de disputar el futuro. ¿Por qué? Porque esto es un texto que me gustó mucho porque es un texto subversivo. ¿Y por qué es un texto subversivo? Para ir a la tecnología, ¿no? Porque cada vez que hay una contrarrevolución, la versión oficial la escriben los vencedores. Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos conocer, y que este libro lo tiene, es la subversión, la versión que está enterrada, la versión de los que, entre comillas, fueron derrotados, ¿no? Y esa versión es necesario sacarla a la superficie para que el pueblo la discuta y pueda aprender. Porque si nosotros nos dejamos vencer por la versión oficial, estamos jodidos para el futuro. Voy a dar algunos ejemplos. Nos dicen, la versión oficial, que el golpe de Estado fue decidido porque el gobierno de Allende fue un mal gobierno. Y la verdad no es esa. La verdad, lo ha dicho María Emilia, es que el golpe se decidió antes de que Allende iniciara su gobierno y por lo tanto la decisión del golpe estaba tomada con prescindencia de lo que lograra hacer el gobierno. Segundo, no fue porque fuera un mal gobierno, fue porque fue el mejor gobierno de la historia de Chile. Lo reitero y lo repito para que todos anoten. Al gobierno de Allende se le hace un golpe porque fue el mejor gobierno de la historia de Chile y porque de verdad, por primera vez en la historia de la República, puso en jaque los privilegios de los que siempre habían ganado en nuestro país. Y empezó a cambiar estructuralmente la economía, cosa que incluso yo me atrevería a discutir de todos los procesos de la primera ola progresista de América Latina hoy día, que han sido capaces de distribuir un poco mejor la riqueza, pero que no han logrado cambiar la base productiva como si la estaban modificando Allende, ¿no? Pero nosotros no hemos dejado convencer, entre comillas, y por eso que la izquierda es una izquierda en nuestro país muy acomplejada, muy triste, muy nostálgica, porque no hemos dedicado 50 años a llorar a ella, porque no hemos disputado el futuro. Pero miren, yo soy arquitecto, puedo decirlo con todo derecho. Si uno analiza las políticas de vivienda de la historia de la República, las mejores viviendas sociales de la historia de la República de Chile las construyó Allende. Ni un gobierno antes y ni un gobierno después de Allende ha construido mejores viviendas sociales que las construidas por Allende. No solo por la materialidad, las que construyeron con KDP, una empresa donada por la Unión Soviética, sino que todas las que se construyeron, ¿no? De un tamaño de casi 80 metros cuadrados, algunas hasta de 86, mucho más que las que se entregan hoy día. ¿Ah? Hasta el día de hoy ninguna de esas viviendas ha tenido que ser cubierta con nylon cuando llueve, compañeros. ¿Se acuerdan de la vergüenza de las casas de nylon?
en las casas Chuy, en las casas Copeo. ¿Se acuerdan de las casetas sanitarias que entregaba la dictadura? ¿No? Entonces uno se pregunta cuando confronta la versión oficial con la realidad y dice, puta, ¿cómo el peor gobierno de la historia de Chile, porque eso es lo que dice la derecha, va a haber hecho las mejores viviendas sociales de la historia de Chile? Al menos suena sospechosa la moral, ¿no? Entonces después uno va a la política cultural. Hay dos textos maravillosos escritos sobre la política cultural de Allende. Está el testimonio de ICAP, de la Disquería del Cantar Popular. Está el testimonio de Quimantú. Nunca se editaron más libros en Chile que durante la época del gobierno popular con Quimantú. Nunca se hicieron más ediciones de música chilena que en tiempo de ICAP. Nunca las clases populares tuvieron más acceso a la cultura y a la participación cultural, ¿no? ¿Cómo el peor gobierno de la historia ha hecho la mejor política cultural de la que se tenga memoria en nuestro país? Para hablar de los balnearios populares o del sistema de salud universal. Hoy día miren cómo nos ha dividido el capitalismo. Las familias que tienen a alguien con TEA discuten con el modelo para que el TEA sea incorporado al GES. Y los que tienen familiares con fibromialgia discuten para que la fibromialgia sea incorporada al GES. Y los que tienen familiares con enfermedades raras discuten atrincherados para que sus enfermedades sean incorporadas al GES. Bueno, en el tiempo de Allende teníamos un sistema de salud que te atendía en todas las enfermedades sin exclusión, desde que tú nacías hasta que tú morías. ¿Cuál de los dos modelos es mejor? 1000 veces el de Allende. Nunca las clases populares, los hijos y las hijas de las clases populares tuvieron más acceso a la universidad. Y eso que era gratis. Hoy día la universidad más barata que es la estatal cuesta $500 mensuales y el salario mínimo no llega ni siquiera a eso. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos nosotros salir de nuestro letargo, de nuestra tristeza, de nuestra nostalgia, del llanto perenne de estos últimos 50 años, si no somos capaces de disputar el pasado y convencer a todos los chilenos y chilenas de que el gobierno de Allende fue el mejor gobierno de la historia de Chile? No solo desde la política pública, desde las cifras duras. El primer año, recuerden ustedes cuál fue el último año en que Chile llegó a tener un desempleo del 3,8%. ¿Saben cuándo? El 71, compañeros. El 71. Recuerden el año de mayor inversión, el 71. Recuerden el año que fuimos capaces de nacionalizar todos los recursos, los bienes comunes y los recursos naturales, como le llaman en el capitalismo, el 71. ¿Por qué? ¿Dónde se funda la nostalgia y la tristeza endémica de la izquierda chilena que todavía llora a Allende y a la UP en vez de celebrar a Allende y a la UP? El presidente no se suicidó, fue asesinado y murió combatiendo, compañeros y compañeras. Y nosotros estamos de brazos caídos y peleándonos entre nosotros. Entonces yo creo que este texto es un texto fundamental, también con la entrevista y también con el último capítulo de la BEA, porque efectivamente se rescata. ¿Puedo cortar más ahí? Sí. Estoy a punto de decirlo, pero déjenme tomar aire. Rescata a la vertiente más revolucionaria de la familia Allende que desapareció, compañero. Nadie habla de ello. Esa es la vertiente revolucionaria de la familia Allende. No los que hoy día dirigen el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y que traen a los amigos de los que asesinaron a Allende a exponer en el Museo de la Solidaridad. No esos que desentierran una vez al año a Allende y lo entierran los otros 364 días del año para hacer precisamente todo lo contrario de lo que habría hecho Allende si estuviera en el gobierno. Entonces, el libro hace un aporte fundamental. Hace un aporte fundamental además en un lugar, en una variante de lo que fue el presidente Allende, que el internacionalismo, compañero, el internacionalismo de la izquierda está absolutamente olvidado. Por lo menos en la izquierda más general.
seguimos habiendo núcleos de la izquierda que seguimos siendo internacionalistas. ¿Y por qué lo digo, compañeros? Porque hoy día estamos conmemorando 50 años del golpe en Chile, pero no estamos conmemorando esto. Yo lo quiero decir de otra manera. Hoy día muchos repiten nunca más en Chile. A mí no me gusta la frase, porque la frase se debería hacer nunca más en ninguna parte del mundo, compañeros. Porque hoy día se conmemoran 50 años del golpe en Chile, pero se conmemora 1 del golpe en Perú, 3 del golpe en Bolivia, ¿no? 14 del golpe en Honduras. Hoy día están preparando un golpe en Guatemala. Hoy, compañeros, hoy día, en estos minutos. Y se está preparando otro golpe en Honduras. Lo anticipo. En Guatemala con un presidente electo y en Honduras con la presidenta Xiomara Castro. 22 del golpe en Venezuela. 46 del golpe en Brasil. No, 46 del golpe en Argentina. 56 del golpe en Brasil. Otros tantos del golpe en Paraguay. Otros tantos del golpe en Uruguay. ¿Para qué hablar de Centroamérica, Panamá, la invasión y los golpes de Estado? Entonces no estamos conmemorando un hito exclusivamente chileno. Y esto, si uno lee el discurso de Allende en México, tanto el primero ante el Congreso como el segundo ante los estudiantes, uno se da cuenta de ese internacionalismo que lo tenía tan claro Allende, porque lo que nosotros estamos conmemorando es la expresión chilena de una política imperial de la organización criminal más grande del mundo, que es el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no entender, y este libro ayuda a entenderlo, que de aquí para atrás, de aquí para adelante, ningún pueblo del mundo se salva solo? Porque estamos cumpliendo 200 años de la doctrina Monroe, que es la base teórica de todo lo que pasó en América Latina. Y esa doctrina Monroe hoy día se extiende al mundo, se extiende a Ucrania, se extiende a Siria, en donde Estados Unidos exporta a Siria al ejército ISIS, un ejército de terroristas. Porque Estados Unidos sostiene la ocupación en Palestina. Porque Estados Unidos destruye Siria, destruye Irak con mentiras, destruye Libia y no se hace responsable. Y porque lo único, Afganistán también, y Yugoslavia o como sea. O sea, lo que estamos conmemorando en Chile es una política de un imperio que no ha cambiado en 50 años. Y cuando hoy día yo veo, que también me da vergüenza, la misma vergüenza que la María Miguel, que nuestro gobierno recibe a parlamentarios norteamericanos y que les dicen que con ellos vamos a construir un mundo mejor. Lo digo con dolor, porque además ustedes comprenderán, me siento particularmente responsable del gobierno de la... No me lo recuerden, por favor, gracias. Esto lo dejamos hasta aquí. Pero efectivamente, compañeros, el gobierno ha excluido de sus conmemoraciones oficiales, que también dan vergüenza, porque la verdad que lo más fácil que tenía que hacer este gobierno era conmemorar los 50 años. Lo más fácil. No había que pelear con nadie, había que hacer algo que tuviera la altura de los 50 años. Ni eso. Ni eso. Invitan a los senadores norteamericanos y posan para foto con ellos, se subordinan a la OTAN en la guerra con Ucrania, apoyan a los nazis de Ucrania y excluyen a los países que recibieron a los chilenos y chilenas exiliados cuando tuvieron que arrancar de nuestro país para salvar la vida. Entonces yo creo que si nosotros no somos capaces de profundizar esta disputa sobre el pasado, y no somos capaces de ponernos de pie, y no somos capaces de volver a sentirnos orgullosos del gobierno de la Unidad Popular y transmitirlo también a las nuevas generaciones, a esas generaciones que hoy día creen que la historia comenzó con ellos, y que no sienten ningún afecto ni por la Revolución Cubana, ni por la Revolución Nicaragüense, ni por el proceso bolivariano, a esa juventud que se siente equidistante de todos los mundos porque están como si esto fuera algo nuevo. Yo les quiero decir que 50 años en el horizonte de nuestras propias vidas parece como harto. Pero cuando uno mira los 50 años en lo que pesa la historia del Estado Nacional como superestructura política del capitalismo, que son 350, 400 años, ya bastante menos.
Y si contamos 50 años, en la historia de la presencia del ser humano sobre la Tierra, no es de un segundo en un día. Entonces a veces nosotros perdemos la dimensión histórica, porque yo siento que este país, a pesar de todos los embates, compañeros, seguimos avanzando. Les voy a dar una lectura distinta a lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado. Nosotros no firmamos el pacto el 15 de noviembre porque era un mal acuerdo y porque contenía una trampa. Voto voluntario al principio, voto obligatorio al final. Si hubieran mantenido el voto voluntario, los 4.800.000 chilenos y chilenas que votaron por la nueva constitución hubieran sido más del 72%, compañeros. Pero como obligaron a votar a 6 millones que no tenían ningún interés y que estaban enojados por todo lo que estaba pasando, perdimos. Pero hace 30 años no había ni 500.000 convencidos de la nueva constitución y no tenían un texto. Hoy día somos 4.800.000 y tenemos un texto concreto. Entonces es muy probable que alguien se sienta demolido por la derrota del 4 de septiembre y yo digo, no, mira, si el 4 de septiembre hicimos un paso gigantesco hacia adelante, visto en una pelea más larga que es la guerra, porque la revolución no es de un día, la revolución no es de 20 años, puede tardar mucho más, pero hay que volver a poner sobre la mesa la posibilidad de la revolución, y eso depende de todos, de todas y de cada uno de nosotros y nosotros. Entonces, yo quiero agradecer a María Emilia, que fue la que me invitó a presentar este libro junto con Rodrigo, porque me parece un libro que aporta a esta reconstrucción de ese pasado del cual tenemos que sentirnos orgullosos, sobre todo en un minuto en donde en Chile vuelve a surgir no solo el negacionismo, compañeros, no es que surja el negacionismo si la derecha no ha cambiado un ápice en 50 años. Estarían dispuestos a hacer un golpe de nuevo mañana si la derecha solo cumple las normas cuando ganan con ellas, las desprecian y son capaces de pisotear la Constitución y las leyes. Lo dijo el Silva, lo dijo otro diputado, lo dijo Carlos Larraín hace poco, cuando empiezan a sentir que tienen la posibilidad de perder. Entonces hay que ponerse de pie y volver a caminar, volver a unirnos, aprender de los errores que hemos cometido en el pasado, convencernos de que estamos permeados por el neoliberalismo, aprender a desconfiar de nosotros y confiar en el colectivo, ¿no? Y volver a ponernos de pie y caminar con el programa Allende, que lo acabamos de reeditar en la Librería Popular de Recoletras, ¿no? Y que vamos a seguir, vamos a editar en pocos días más las cartas económicas de Hugo Facio, completas, porque necesitamos masificar la comprensión de la economía, que es parte importante de la decisión política, y porque ya no basta con pensar una clase popular asociada a elementos desplazados de la burguesía que la lideran. No, necesitamos un pueblo combatiente, instruido, revolucionario y con conciencia de vanguardia. Y eso hay que formarlo, y somos todas y todos responsables de aquello. Yo solo quiero felicitar la presentación de este libro y espero poder seguir estando con ustedes cada vez que sea necesario. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo sus exquisitas intervenciones, compañeros, y les contamos algo maravilloso. Tenemos 40 minutos para conversar. Cosa nunca antes vista en este espacio, así que les invito a tomarse un segundo, pensar sus preguntas. Las vamos a tomar seguidas, unas 5 preguntas, para que los compañeros también puedan ir debatiendo, compartiendo. Les invitamos mucho a compartir preguntas y quizá intervenciones breves, para que así podamos tener un diálogo mucho más rico. Así que recibimos sus inquietudes, esperamos sus manos, sus pensamientos. Puedes compartir con tu compañero al lado tu inquietud y luego compartirlo con nosotros. Y nos alegramos también de que este texto nos invita a un montón de diálogos, hartos diálogos que, como ya nos mencionaron, no ocurren constantemente. Ya, súmense a la ceremonia.
adelante, pueden levantar la mano, mano alzada, eso es como un poco la modalidad. Así que... preferentemente a la izquierda. Preferentemente a la izquierda. No sé si hay otro micrófono para... Les pedimos que digan su nombre y planteen su pregunta. Vamos a tratar de reunir 5 preguntas entonces y le devolvemos el micrófono a los expositores. Buenas tardes, José Vergara por acá. La pregunta es la siguiente, más que una pregunta es una preocupación, ¿ya? Política internacional. Hemos visto que nuestro presidente se ha dejado mucho llevar por los norteamericanos, olvidándose de las políticas que están haciendo nuestros vecinos, preferentemente al BRICS, olvidándose de los bichos de los mismos militares norteamericanos en materia de nuestras riquezas naturales. Y más aún de la posible llegada de gente de donde se está realizando la guerra hoy en día, como por los rusos, lo hacen. Me preocupa eso, me preocupa la política internacional que están haciendo, porque estamos quedando muy atrás. ¿Qué opinan ustedes referente a lo que se está aconteciendo? Gracias. Recuerden nombre y su pregunta. Yo soy Jorge Cárcamo y soy exonerado político. Y bueno, estoy empezando a participar este último tiempo. He estado casi 50 años afuera, en Argentina. Y estoy retornando de a poco. Y sí, también tengo muchas preocupaciones. Pero algunas de ellas, justamente, también lo dijo el compañero, el tema del internacionalismo, que es fundamental. Siempre lo aprendimos desde chiquitito y como que se va olvidando. Y hay una cuestión que a mí me parece que es esencial también. Lo planteo nosotros como un comentario y a la vez como una pregunta. El tema de lo permanente. Siempre se habla de, ¿cómo es la otra palabra? De lo contrario de lo permanente, que se me olvida casi siempre. A mis 72 años, cuando se habla de hacer las cosas en un momento, ¿cómo tú lo estás haciendo ahora? Lo desechable. No, efímero, lo desechable. No, cuando se hace algo en el momento, porque son 50 años, ya se puede. ¿Qué se hace en los 50 años? Entonces se hace ahora esto. La otra vez vi también yo hace un tiempo atrás y también se hizo por otro motivo. O sea, como que hay una palabra. Conmemoración. Como puntual, sí, algo así, pero es una palabra política que yo, como te dice que no me gusta mucho, no me ha gustado nunca, entonces no me olvida. Entonces, coyuntural, gracias. Eso. La coyuntura. Para mí no existe la coyuntura, no existió nunca. O sea, nosotros supuestamente, lo que aprendimos por lo menos, que yo aprendí desde muy niño, desde mi padre, desde mis abuelos, tenía mi mamá que tenía. Yo no soy de ningún partido político, por ejemplo. No significa que. Pero mi mamita, mi viejita, tenía su carnet, en esa época, tenía su carnet del Partido Comunista, por ejemplo. Y mi abuela, y había que tenerlo en esa época. Bueno, lo podemos resolver, compañero, y ya te voy a entonces, lo que quiero decir es eso, de que tenemos que estar permanentemente, constantemente, siempre, porque lo que queremos hacer supuestamente es cambiar un sistema completamente y poner otro sistema, y tenemos que poner ese sistema. Y a la vez, y perdón, esta palabra va a sonar ciútica quizás, pero ya no hablemos
para mí ya no me gusta mucho hablar de izquierda, de derecha, del centro, del medio, de allá. No, compartir de una vez por todas, compartamos. Tratando de entender lo que decía don Daniel, juntémonos, porque si supuestamente queremos todo lo mismo, queremos una sociedad mejor, distinta, definitivamente, compartir. Me gusta mucho esa palabra. Perdona, es un poquito más larga, pero más o menos eso quería decir, como aportando algo y preguntar eso, o sea, de que estemos siempre constantes, porque estamos acá, de estos diálogos, que lo hagamos siempre. Ese sería, que se haga más estos actos en forma más constante. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Américo Lichtenberger y quisiera hacer más que una pregunta, una reflexión. A propósito de lo que plantea el compañero Javier cuando dice que seríamos pretenciosos pensar que no hemos sido permeados por el sistema. Mire lo que hay atrás del compañero Javier, dice, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo pregunto lo siguiente, ¿esta historia que estamos viviendo es nuestra? ¿Es la que queremos? No es. Verdaderamente no lo es, pero estamos conviviendo con ella y ahí, creo yo, está el tema dialéctico que plantea el compañero. Porque la tranquilidad, cierta tranquilidad que ha dado este sistema, ha hecho que la conciencia de clase se haya ido retirando. Entonces, mi pregunta, o más bien mi reflexión es, yo diría que con todo el respeto que me merece, y en los últimos suspiros el compañero Allende dice, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la historia la hacen los pueblos, pero esta historia no es la nuestra. Eso es decir. Una mano al medio, una al final y quizás si se acercan un poco los que están atrás para que alcance el cable. Mi pregunta tiene que ver con, bueno, se la quiero hacer a Daniel. Hoy día nos encontramos con una noticia bastante compleja, que es que en el lago Nanahue están haciendo ejercicios militares. Vimos algunas fotos, algunas denuncias. Se llama Paulina. Ah, me llamo Paulina. Paulina. Me llamo Paulina. Entonces, bueno, me queda un poco claro las diferencias que tiene Daniel con su gobierno, pero me gustaría que de todas maneras asumiera un poco que su partido es parte de él y nos dijera algunas apreciaciones con respecto a esto. Lo otro que me gustaría preguntarle a Daniel, un poco una inquietud que tengo hace mucho tiempo, desde que él decide ir a primarias ampliadas, qué sé yo. Yo considero que él es un tipo bastante inteligente, creo que nos cautivó a algunas personas que estamos desencantados de la política formal y tuvimos la intención de votar por él, pero me extraña que un tipo tan inteligente haya ido a una primaria amplia. Nosotros hoy día tenemos costos tremendos políticos en el país por tener a la gente que está en el gobierno. Me gustaría que él reflexionara o que dijera algunas palabras sobre eso. Bien. Compañera, mi nombre es Adrián Pineda, soy recoletano, vivo en Concepción hace casi 30 años. Y quería sumar una observación que pueden tomarla como pregunta, no solamente a Daniel Jadwe, sino que a todos los que estamos acá, un lugar acá de encuentro y de reflexión. Creo que en un momento Daniel dijo, de este gobierno voy a, me siento particularmente responsable. Pero antes de eso, se habló de la discusión. Si no son estos espacios, como yo escuchaba a mi papá o a algunos tíos o a algunos mayores, que eran instancias como esta, donde se generaba la posibilidad de discusión política, ¿dónde? Yo siento, y lo he sentido hace mucho tiempo, desde que nos conocimos en Recoleta, que el PC no es mi enemigo. ¿Qué? El PC no es mi enemigo, pero sí es cómplice de lo que está sucediendo ahora. Sumado a lo que decía la Paulina recién con respecto a Nanahue, también es la base que se está haciendo el Traiguén. Hablamos de un montón de cosas que están sucediendo en este gobierno, que no es mi gobierno, porque la desesperanza se instaló de manera galopante. Entonces, cuando hablamos de
ve una especie de estética de la derrota constante con respecto al 11 de septiembre del 73. Hay que hacer mella también que en 2019 se generó una posibilidad de reflexionar. Y así como en los 80 habían tasas de nutrición gigantescas y después nos transformamos en un país con obesidad y con mala nutrición, en eso, digamos, específico, porque en el 2019, en pocos meses, consumimos elecciones como manos de la cabeza. Hablamos de política como manos de la cabeza. ¿Y en qué quedamos? En nada. Estamos presenciando una constitución política constante. Entonces yo creo que también es un espacio, independiente de la importancia del libro, de que aquellos que estamos desesperanzados, porque me tocó estar para el momento del estallido tanto en Puerto William, en Punta Arenas, en Temuco, en Concepción y en Santiago, que había asamblea. Entonces lo que yo te invito, Daniela, y a todos acá, que hagamos una reflexión y una crítica de que este gobierno lo que plantó, así como cuando tú fuiste candidato en una primaria, que yo creo que podría haber sido por fuera, y hubiésemos tenido la posibilidad de construir, no haber ganado, pero haber construido algo que a la izquierda le falta desde el tiempo de Allende, que es un programa. Entonces yo creo que Daniel, independiente de lo sospechosa que pueda ser esta weá que mencionaste antes, cómo está funcionando esto, vamos a seguir perseguidos con esto, con esta estética de la derrota, en la medida que nos hagamos la discusión y hagamos también la mea culpa y el cuestionamiento y la crítica a que se tiene que avanzar más allá de sostener un modelo de representación que anuló la posibilidad de asambleas, sobre todo en un periodo cuando los que votaron que queríamos una nueva constitución no significaba que queríamos ni tampoco una convención, ni tampoco ninguno de modelo de convención, porque los dos eran dirigidos por partidos políticos y nunca fueron constituyentes, fueron convencionales. Tenemos dos preguntas más. Entonces, solamente la reflexión, pueden tomarlo como pregunta las cosas que dije, pero aquí yo vuelvo a insistir. El PC no es mi enemigo, y para mucha gente no lo es, pero tenemos que hacer. Sí, quedó claro. Tenemos dos personas más que van a intervenir. Ustedes, compañera, ustedes les invitamos a intentar hacer las intervenciones chiquitas y ya luego les dejamos el espacio. Mi nombre es Joana Cruz, trabajé en el gobierno de Salvador Allende y no me quiero equivocar. Soy buena mayor, así que no quiero llorar. Y fui interventora en el gobierno popular en las comunas rurales de Santiago. Bueno, la mía, más que pregunta, es una inquietud que siempre me ha surgido en todo este tiempo, en estos 50 años, pero tengo muchísimo más. ¿Qué nos pasaba a toda esa juventud del Frente de Acción Popular? Que marchábamos por las calles, que si salíamos con unos rechos títulos universitarios, no nos daban trabajo en ninguna parte. ¿Y qué pasó? Entonces mi inquietud es plantearle a la mesa, si acaso ustedes encuentran sobrevivientes de esos tiempos, yo soy una, pero tiene que haber mucho más. ¿Qué nos pasaba a esa juventud entusiasta en que estábamos? A nadie le preguntábamos, oye, tú eres comunista. Teníamos unos compañeros, me acuerdo, en Concepción, en ese tiempo estaban estos, bueno, si eran comunistas, si eran socialistas, todos estaban en el Frente de Acción Popular. Y nos seguían los compañeros agrarios y nos conseguían, y marchamos con Lota adelante, como ese es mi inquietud. Que se lo pudieran investigar cómo eso surgió, unió a todo Chile. Y cuando nos iba mal, porque Allende salió varias veces que no le iba bien, y nosotros nunca decaídos, seguíamos a la otra hasta que ganamos. Eso no es compañero. ¿Nos repite su nombre? Sí. Joana. Gracias. Joana Cruz. Tito, acá. Hola, me llamo Francisca Jeffs, está al fondo, me vine adelante por eso, no porque me crea exponer conmigo. Quería preguntarle a la mesa, también extenderle la pregunta a la compañera Joana, que ya que tiene experiencia como interventora cultural. ¿Qué se hace o qué podemos hacer como para armar, no sé, maquinarias efectivas de contrapropaganda, si se quiere? No sé, yo siento que, o sea, más allá del peso terrible del voto obligatorio, que siempre va a haber una masa enorme de gente tipo, el lunes igual me tengo que levantar a trabajar, así que no estoy ni ahí con lo que voto, que va a ser difícil de convencer, pero a pesar de eso, a pesar de
masa enorme de propaganda en los medios tradicionales y en redes sociales de la derecha, siento que igual hicimos mal la estrategia comunicacional para el plebiscito. Y siento que sea para instancias electorales, sea para, como dijo el compañero Jaude, para tener una vanguardia educada, con conciencia de clase, siento que tenemos que llegar a la gente de maneras en las que no estamos llegando y no sé cómo. Eso quiero preguntar cómo. Se los voy a pasar para que ustedes pimponen como... y tenemos justo 20 minutos para estas intervenciones para que ustedes pimponen. Si le pueden hacer un cariñito a este texto que se llama Levantarse después de la derrota, Acción Colectiva de Mujeres, yo se los agradezco también. Bien, compañero, primero, compañero y compañera, agradecer las preguntas. Y yo creo que es muy bueno que demos este debate. Voy a partir por lo de José y lo de Jorge, que son dos preguntas que están hermanadas en términos de la preocupación internacional, la preocupación de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que asumir cada uno y cada una nuestra propia responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con Adrián en que el PC es cómplice, pero todos somos cómplices. Ya les voy a explicar por qué. Todos son cómplices de lo que pasa en nuestro país. Los que hablan todos los días contra los partidos políticos sin mostrar alternativas también son cómplices. ¿O ustedes conocen algún país que en donde se puede acceder al poder sin un partido político? ¿Conocen algún movimiento que haya, desde el partido de los bolcheviques para adelante, que haya partido sin un partido político? Entonces es fácil comulgar con el discurso de la dictadura apolítico y antipolítica, cuando para llegar al poder tienes que dedicarte a la política. O sea, yo creo que aquí hay que aprender de la historia, de estos antinomios que yo decía que son discusiones absolutamente fútiles dentro de la izquierda. ¿No? Porque yo la verdad soy leninista y considero que todas las formas de lucha son válidas. Y considero que además son complementarias, pero que tiene que haber una cuestión fundamental en la base de cada una de las luchas. Tienen que tener respaldo de la sociedad. Cuando una forma de lucha no tiene el respaldo de la sociedad, no es legítima en el minuto. Entonces, cuidado con plantearse, porque los que ya están en la moneda, en el 2011 eran apolíticos, ¿no? Y eran apartidistas, y decían que el Partido Comunista era traidor porque participaba del sistema político y porque efectivamente participaba del sistema. Y después, ¿qué terminaron haciendo? Construyendo partido político, yéndose al Congreso, entrando al sistema y llegando a la moneda. Yo creo que tenemos que ser un poco más honestos entre nosotros. Ahora, en nuestro país la estructura política, ¿qué dice? Que el que dirige las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y el problema es que la base social no tiene participación. No tenemos diplomacia de los pueblos. No hacemos grandes manifestaciones en contra de la guerra de Ucrania como antes. No vamos a la embajada de Israel a protestar contra la ocupación. No vamos a la embajada de Estados Unidos a protestar. Entonces, ¿qué podría invitar al presidente a reflexionar sobre su propia posición? Que no es la del partido. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Que el partido se salga del gobierno y que deje de tratar de tironearlo a la izquierda para que se vaya completo. Bueno, algunos quisieran eso, pero tenemos que entender, compañeros, que el Partido Comunista, en sus 111 años de historia, tiene una política que es disputar todos los espacios donde están, siempre. Todos los espacios que se abren en política y siempre. Si lo más fácil es irse para casa y no disputar, y decir que nosotros somos de principios, de valores, que somos